El olor penetrante del limpiador industrial para pisos flotaba en el aire mientras Daniel Morgan empujaba el trapeador sobre el lobby reluciente de Pinnacle Enterprises. 6 días atrás estaba sentado en la oficina del Penthouse, 52 pisos arriba, tomando decisiones que afectaban a miles de empleados y a miles de millones en activos. Hoy llevaba un overol azul desteñido con una placa que solo decía Dan. Su reloj de diseñador había sido reemplazado por un Timex maltratado, y sus trajes a la medida quedaron cambiados por ropa que jamás llamaría la atención. «Oye, nuevo, no se te olvide la esquina junto al puesto de seguridad», gritó Héctor, el jefe de mantenimiento y el único en todo el edificio que conocía la verdadera identidad de Daniel. Héctor llevaba 23 años trabajando en Pinnacle y había sido quien, no sin reservas, aceptó la petición inusual de Daniel. Infiltrarse como conserje en su propia empresa durante una semana. «Los ejecutivos nunca nos ven», le había advertido Héctor. «Vas a ser invisible». Eso era exactamente lo que Daniel quería. A sus 38 años, había levantado Pinnacle Enterprises desde un pequeño startup tecnológico hasta convertirla en una potencia corporativa. Pero las encuestas recientes de satisfacción laboral revelaron una desconexión inquietante entre la alta dirección y los trabajadores de a pie. Cuando un comentario anónimo describió al equipo ejecutivo como gente que vive en otro planeta, algo le golpeó por dentro a Daniel, incómodo y demasiado cierto. Y ahora, mientras avanzaba metódicamente por el piso del lobby, estaba comprobando en carne propia lo precisa que había sido esa frase. Los empleados pasaban a su lado sin dedicarle una sola mirada. Algunos hablaban a gritos por teléfono sobre planes del fin de semana mientras casi pisaban las franjas recién trapeadas. Otros dejaban basura a pocos pasos del bote que él acababa de vaciar. Daniel se había convertido en parte de la infraestructura del edificio, estaba ahí, pero nadie lo veía. La hora pico de la mañana ya había bajado cuando Daniel notó a una mujer joven cruzando el lobby con prisa, visiblemente agobiada. Debía rondar los 20 con el cabello oscuro recogido en un chongo práctico y una blusa con faldas sencillas que ya habían visto días mejores. En una mano apretaba un bolso de cuero gastado y en la otra cargaba una mochilita infantil decorada con personajes caricaturescos. Cuando corrió hacia el elevador, la mochila del niño se atoró en un pedestal con una planta decorativa y su contenido se regó por todo el piso recién trapeado de Daniel. Lápices de colores, juguetitos y lo que parecía una lonchera salieron disparados en distintas direcciones. «No, no, no, no», murmuró la mujer, cayendo de rodillas para recogerlo todo. «No hoy. Justo hoy». Daniel se movió rápido para ayudarle, arrodillándose a su lado. «Déjeme echarle una mano», ofreció, recogiendo lápices que se habían ido a esconder bajo una banca cercana. Ella levantó la vista, sorprendida por el gesto, y Daniel se quedó clavado un instante en el color cálido de sus ojos cafés, aunque estaban marcados por un cansancio evidente. «Gracias», dijo ella, con una voz suave, llena de gratitud. «Ya voy tarde, y hoy son las evaluaciones de desempeño para los recién contratados». «¿Trabaja aquí?», preguntó Daniel, entregándole los lápices que había juntado. Ella asintió mientras metía las cosas de vuelta en la mochila. «En contabilidad». «Hoy se cumple una semana», de hecho, sonrió con una mueca resignada. «No estoy dando la mejor impresión llegando tarde, ¿verdad?». «Las primeras impresiones están sobrevaloradas», respondió Daniel, ayudándola a ponerse de pie. «Soy Dan, por cierto. Nuevo en el equipo de mantenimiento. Lucía Rodríguez», dijo ella, revisando su reloj y apretando los labios. «Gracias por ayudarme, Dan. De verdad tengo que correr». Lucía se apresuró hacia el elevador y Daniel notó que se le había pasado un pequeño osito de peluche, muy usado, que se deslizó debajo de una silla. Daniel lo recogió, pero Lucía ya había desaparecido tras las puertas del elevador. Más tarde esa mañana, mientras Daniel vaciaba botes de basura en el área de contabilidad, la vio a lo lejos, en un escritorio arrinconado dentro de la oficina abierta. A diferencia de sus compañeros, cuyos espacios estaban llenos de fotos familiares y detalles personales, el escritorio de Lucía era casi desnudo,
excepto por una foto enmarcada de un niño sonriente, de unos 5 años. Daniel se acercó con el osito recuperado. Creo que alguien importante se quedó atrás, dijo, dejándolo con cuidado sobre el escritorio. Lucía alzó la mirada y la reconoció de inmediato. Señor Frijol, sus ojos se abrieron. ¡Ay, Dios mío! Gracias. Mi hijo se habría puesto devastado. Guardó el peluche con delicadeza en un cajón. Jamie insiste en llevarlo en su mochila todos los días, para la buena suerte, aunque el señor Frijol se queda conmigo mientras él está en el kinder. ¿Es especial?, preguntó Daniel, quedándose un momento junto a su escritorio. Muchísimo. Su papá se lo dio antes de que, Lucía se detuvo, y luego dijo, como si le costara, antes de que se fuera. La forma en que lo dijo le contó a Daniel todo lo que necesitaba saber, madre soltera, criando a su hijo sola. Antes de que Daniel pudiera decir algo, una voz cortante rebanó el aire. Rodríguez. Esos reportes trimestrales debían estar en mi escritorio hace una hora. Lucía se puso rígida. Lo siento, señor Winters. Tuve un problema con la guardería de mi hijo esta mañana. Los reportes ya casi están listos. El gerente de nivel medio, parado encima de ella, frunció el ceño. Casi no sirve. Aquí en Pinnacle mantenemos estándares. Quizá debió haber pensado mejor sus arreglos de cuidado infantil antes de aceptar este puesto. Daniel sintió una oleada de enojo por el tono condescendiente del hombre, pero se mantuvo dentro de su papel de conserje, alejándose en silencio para seguir vaciando botes. Por el rabillo del ojo, alcanzó a ver cómo los hombros de Lucía caían un instante y luego se enderezaban con una dignidad obstinada. Los reportes estarán en su escritorio en 15 minutos, señor Winters, contestó ella, firme y pareja. El gerente se fue, y Daniel notó cómo varios compañeros evitaban mirarla, como si mirar en su dirección fuera peligroso, como si nadie quisiera mostrar apoyo a la nueva empleada que ya había quedado mal con Winters. Durante el resto del día, mientras Daniel se movía por los distintos departamentos del edificio, su mente volvía una y otra vez a Lucía. En su hora de comida, desde una computadora del área de mantenimiento, buscó en la base de datos de empleados. Era una violación al protocolo que habría escandalizado a su propio equipo de seguridad. Ahí descubrió que Lucía había sido contratada como contadora junior con el salario mínimo inicial, apenas suficiente para sostenerse ella, y mucho menos a un niño, en una ciudad tan cara. A las 12:30 en punto, Daniel estaba trapeando el pasillo frente a contabilidad cuando Lucía salió con una pequeña bolsa de papel en las manos. Al verlo, se mostró sorprendida. Nos volvemos a encontrar, dijo ella, con una sonrisita. Justo iba a la sala de descanso a comer. Entonces somos dos. Respondió Daniel, apoyándose en el palo del trapeador. ¿Te gustaría acompañarme? La invitación pareció sorprenderla tanto como a él. Y aún así, Lucía soltó la verdad sin rodeos, como si ya no le quedaran fuerzas para fingir. Es que, eres la única persona que ha sido amable conmigo hoy. Y me vendría bien ver una cara amigable. La sala de descanso estaba, por suerte, vacía cuando llegaron. Lucía abrió su bolsa de papel y sacó un sándwich sencillo, una manzana y un pequeño envase de yogur. Daniel desenvolvió la barra de proteína que había tomado de la máquina en el cuarto de mantenimiento. Eso es muy poco para el almuerzo, observó Lucía, y antes de que él pudiera decir una palabra, partió su sándwich por la mitad y le ofreció una porción. Toma, por favor. Insisto. Daniel se quedó sin habla por un segundo. Ahí estaba una mujer que claramente tenía muy poco, y aún así le ofrecía compartirlo con él, un conserje al que apenas conocía. ¿Cuándo fue la última vez que alguien tuvo con él un gesto tan desinteresado, tan genuino? Gracias, dijo al fin, aceptando la mitad del sándwich con una extraña presión en el pecho. De verdad, qué amable eres. Mientras comían, Lucía le habló de su hijo de 5 años, Jamie, que estaba obsesionado con los dinosaurios y decía que de grande quería ser astronauta.
Le contó que se había mudado a la ciudad hacía 2 meses, después de que el pequeño despacho contable donde trabajaba en su pueblo cerró de golpe. Conseguir ese empleo, confesó, se sintió como ganarse la lotería. Pero entre la renta, la guardería y las deudas médicas de cuando nació Jamie, a veces siento que me estoy ahogando, dijo, y de pronto se notó avergonzada. Perdón. No sé por qué te cuento todo esto, si apenas nos conocemos. A veces es más fácil hablar con un desconocido. Ofreció Daniel. No hay historia, no hay juicio. Lucía asintió mientras terminaba su parte del sándwich. ¿Y tú? ¿Llevas mucho tiempo en Pinnacle? Empecé esta semana, respondió él con sinceridad, todavía aprendiendo cómo se movía todo ahí dentro. Bueno, de un novato a otro, bienvenido, sonrió ella, y Daniel notó cómo esa sonrisa le cambiaba el rostro, borrándole por un instante las líneas de preocupación. Aunque me imagino que los ejecutivos allá arriba no tratan al personal de mantenimiento mucho mejor de lo que tratan a los contadores junior. ¿Has conocido a alguno de los ejecutivos?, preguntó Daniel con cuidado. Lucía negó con la cabeza. No, y tampoco lo espero. Dicen que el CEO, Daniel Morgan, casi nunca baja del piso ejecutivo. Supongo que está muy ocupado contando sus miles de millones. Miró el reloj y su expresión se apretó. Tengo que volver. Esos reportes no se van a terminar solos. Y yo no puedo darme el lujo de cometer más errores. Mientras recogía sus cosas, Daniel sintió una incomodidad extraña, difícil de nombrar. Estaba acostumbrado a que la gente hablara de él en abstracto, como un personaje lejano, pero escuchar su propio nombre en los labios de Lucía, acompañado de esas suposiciones, le movió algo por dentro. Lucía, dijo él cuando ella ya se giraba para salir. Si no te molesta que te pregunte, ¿por qué compartiste tu comida conmigo? Casi no me conoces. Ella se detuvo en la puerta, pensando la respuesta. Mi abuela siempre decía que la generosidad no se mide por lo que das cuando te sobra, sino por lo que eres capaz de compartir cuando tú misma tienes poco. Su sonrisa tenía una sombra de melancolía. Además, todos merecen un poco de bondad. Sobre todo en los días difíciles. Cuando se fue, Daniel se quedó sentado en la sala de descanso, con el sándwich a medio comer frente a él, como si ese pedazo de pan representara algo que todavía no lograba explicar. En su mundo de salas de juntas y decisiones de inversión, todo era transacción, cada conversación llevaba una intención, cada gesto buscaba una ventaja. ¿Cuándo fue la última vez que alguien había sido amable con él sin pedir nada a cambio? Al volver a sus tareas, Daniel empezó a observar el departamento de contabilidad desde lejos. Vio a Winters criticar a Lucía delante de los demás. Vio cómo ella se mantenía enfocada a pesar de la humillación. Vio cómo era la última en levantarse de su escritorio incluso cuando los otros ya empezaban a guardar sus cosas para irse. Cuando cayó la tarde y las oficinas se vaciaron, Daniel tomó una decisión. Su semana como conserje había empezado como un experimento para entender la experiencia real de los empleados en Pinnacle, pero ahora tenía una misión más específica. Quería entender a Lucía Rodríguez, esa mujer que tenía tan poco y aún así daba con tanta facilidad, que enfrentaba cada golpe con una dignidad silenciosa, y que, sin saberlo, había compartido su comida con el CEO multimillonario que podía comprar ese edificio sin pestañear. Lo que Daniel no imaginaba, mientras empujaba su carrito de limpieza rumbo al cuarto de mantenimiento al final del turno, era que su experimento estaba a punto de volverse mucho más complicado de lo que había previsto, y que la mujer que le compartió su sándwich pronto iba a sacudir por completo el mundo que él creía tener bajo control. Daniel llegó temprano para su segundo día como trabajador de mantenimiento, calculando la hora para mezclarse con la oleada de la mañana. Se colocó cerca de la entrada del lobby, supuestamente puliendo el directorio de latón, pero en realidad esperando ver a Lucía. Cuando ella cruzó las puertas giratorias a las 7:52 de la mañana, Daniel notó que se veía todavía más cansada que el día anterior, las ojeras marcadas bajo los ojos. Buenos días, la llamó cuando pasó. Lucía se detuvo y el reconocimiento le cruzó el rostro. Oh. Dan. Buenos días.
Su sonrisa fue genuina, aunque el agotamiento se le notaba en todo el cuerpo. Hoy no hubo derrames ni rescates de ositos, por suerte, dijo ella, intentando bromear. ¿Todo bien?, preguntó Daniel, fijándose en cómo cambiaba el peso de un tacón gastado al otro. Lucía dudó un instante. Solo, una noche pesada. Jamie tuvo pesadillas y luego la niñera canceló hoy en la mañana. Tuve que correr para conseguir que una vecina lo llevara al kinder. Miró su reloj, como si el tiempo la estuviera persiguiendo. Ya me voy. Ayer Winters dejó claro que mi periodo de prueba puede terminar antes de que oficialmente empiece. Y mientras Lucía apuraba el paso hacia el elevador, Daniel sintió una punzada de ira contra Winters. La noche anterior había revisado el expediente del gerente y encontró un patrón, un historial de trato duro, especialmente con empleadas, y sobre todo con madres solteras. En el último año se habían presentado 3 quejas formales contra él, todas resueltas en silencio por recursos humanos, sin ninguna consecuencia para Winters. Era exactamente el tipo de problema que Daniel esperaba sacar a la luz con su experimento encubierto. Pero ahora ya no era solo un asunto corporativo. Se había vuelto personal, de una forma que él no había anticipado. A la hora del almuerzo, Daniel calculó a propósito el momento para limpiar la sala de descanso del departamento de contabilidad y hacerlo coincidir con el horario de Lucía. Ella apareció puntual, visiblemente agobiada, mientras calentaba en el microondas lo que parecía pasta del día anterior. «Nos volvemos a encontrar», dijo él, vaciando el bote de basura. La expresión de Lucía se iluminó al instante. Debe ser el destino, o simplemente que tenemos el mismo horario para comer. Se sentaron y la conversación fluyó con una naturalidad sorprendente. Daniel supo que Lucía había terminado la carrera de contabilidad mientras trabajaba a tiempo completo y cuidaba a Jamie cuando todavía era un bebé. Su exesposo se había marchado cuando ella estaba de 7 meses de embarazo, abrumado por una responsabilidad que ni siquiera había comenzado. «Pero ya basta de mis problemas», dijo Lucía, apartando su plato a medio comer. «¿Y tú? ¿Cuál es tu historia?». Daniel estaba preparado para esa pregunta. Había construido un pasado lo suficientemente cercano a la verdad como para sonar real. «Estudié negocios», respondió. «Pero no salió como lo había planeado. Tomé este trabajo para pagar las cuentas mientras veo cuál es mi siguiente paso». «Empresario fracasado», entonces, sonrió ella. «Bueno, eso nos convierte a los dos en personas que están empezando de nuevo. No es un fracaso si aprendes algo en el camino», contestó Daniel, sorprendiéndose a sí mismo por la sinceridad en su voz. Lucía lo observó con la cabeza ligeramente inclinada. «No hablas como la mayoría de los conserjes que he conocido». Daniel se tensó al instante, consciente de que podía estar saliéndose de su papel. «¿Y cómo hablan los conserjes?», preguntó, con cuidado. No quise decir eso», se apresuró Lucía, mortificada. «Sonó horrible. Solo quería decir que pareces una persona educada». «No me ofende», la tranquilizó. «Pero quizá ese es justo el problema. En Pinnacle, y en muchos lugares como este, hacemos suposiciones sobre las personas basándonos en su trabajo, su ropa o su lugar en la jerarquía corporativa». Lucía asintió lentamente. «Tienes razón. No debí decirlo, sobre todo cuando yo misma he sido víctima de ese tipo de juicios». Miró su reloj y soltó un suspiro. Se acabó el descanso. Hora de volver a los números. Conforme avanzó la semana, Daniel se descubrió cada vez más atraído por Lucía. Sus almuerzos juntos se convirtieron en un ritual diario, el punto más luminoso de aquella semana tan extraña. Ella le habló de su sueño de algún día abrir su propio despacho contable, de darle a Jamie oportunidades que ella nunca tuvo y de liberarse, por fin, de la deuda asfixiante que no la dejaba dormir por las noches. El jueves, Daniel estaba trapeando el piso ejecutivo, su propio piso, cuando el director financiero, Robert Keller, salió del elevador. Daniel giró el rostro de inmediato, con el corazón desbocado, pero no antes de que Robert lo viera. «Disculpe», llamó Robert, acercándose con gesto confuso. «¿Nos conocemos?».
Daniel mantuvo la cabeza baja. Empecé esta semana en mantenimiento. Robert lo observó durante unos segundos incómodos. Se parece muchísimo a, se detuvo. No importa. Continué. Cuando Robert desapareció por el pasillo, Daniel soltó el aire despacio. Su tapadera había estado a punto de romperse, pero no podía obligarse a terminar el experimento antes de tiempo. No cuando estaba aprendiendo tanto. No solo sobre su empresa, sino sobre sí mismo. Esa misma tarde, mientras limpiaba los baños del área de contabilidad, escuchó una conversación que le hizo hervir la sangre. Rodríguez vuelve a estar atrasada con la auditoría de Westlack, decía Winters a otro gerente. Le dije a Recursos Humanos que debimos contratar a alguien sin complicaciones. ¿Te refieres a alguien sin hijos?, se burló el otro. Las madres solteras solo traen problemas, respondió Winters. Siempre hay una emergencia, un conflicto de horario. Necesitamos gente confiable, no casos de caridad. Démosle otra semana, sugirió la segunda voz. Si no mejora, la despedimos antes de que termine el periodo de prueba. Sin indemnización. Daniel apretó el carrito de limpieza con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Había construido Pinnacle con la idea de que el mérito y el esfuerzo serían lo único que importara. Y sin embargo, ahí estaban sus gerentes, planeando deshacerse de una empleada capaz solo por ser una madre soltera luchando por salir adelante. En su almuerzo habitual, Daniel notó de inmediato que algo no iba bien. Los ojos de Lucía estaban enrojecidos y no dejaba de mirar su teléfono. Jamie está enfermo, explicó. La enfermera de la escuela llamó hace un rato. Tiene fiebre. Pero no puedo ir por él porque a las 3 tengo una reunión con Winters para revisar mi desempeño de la primera semana. Se llevó los dedos a las sienes. He llamado a todos, pero mi vecina está trabajando y la niñera tiene clases toda la tarde. Daniel vio una oportunidad. Hoy salgo a las 2, dijo. Puedo ir por él y quedarme con Jamie hasta que termines. Lucía lo miró como si no hubiera escuchado bien. ¿Harías eso? Apenas nos conocemos. Se me dan bien los niños, respondió Daniel, y era cierto, los hijos de su hermana adoraban al tío Danny. Y tú me ayudaste cuando yo era nuevo aquí. Déjame devolverte el favor. Lucía dudó, atrapada entre la necesidad y la cautela natural de una madre. No lo sé. Llama a la escuela, sugirió Daniel. Diles que estoy autorizado para recogerlo. Muéstrame una foto para no equivocarme de niño y te mandaré mensajes cada 15 minutos. Tras unos segundos que parecieron eternos, Lucía tomó una decisión nacida de la desesperación. Está bien. Gracias, Anne. No tienes idea de lo que esto significa para mí, dijo ella. A las 2:15 en punto, Daniel se encontró firmando su ingreso en la escuela primaria Brad Horizons, con una extraña mezcla de nervios recorriéndole el cuerpo. La enfermera escolar lo condujo hasta una pequeña camilla donde Jamie Rodríguez estaba acurrucado, abrazando el mismo osito de peluche que Daniel había rescatado días atrás. Hola, campeón, dijo Daniel con suavidad. Soy Dan, amigo de tu mamá. Me pidió que te llevara a casa porque tiene una reunión importante. Jamie lo observó con unos ojos desconfiados, idénticos a los de su madre. ¿Dónde está mi mamá? Va a llegar en cuanto termine su reunión. Mientras tanto, te toca aguantarme a mí. Sonrió Daniel. Tu mamá dice que te gustan los dinosaurios, ¿es cierto? Jamie asintió con cautela. Pues estás de suerte, continuó Daniel. Sé muchísimo de dinosaurios. De hecho, tengo un libro entero sobre ellos en mi departamento. Era una mentira descarada. Daniel vivía en un penthouse que ocupaba los 3 últimos pisos de un edificio de lujo en el centro de la ciudad. ¿Qué te parece si pasamos por uno de camino a tu casa? El interés del niño se encendió de inmediato. ¿Un libro de dinosaurios de verdad? El más real que existe, prometió Daniel. Después de una parada en una librería, donde Daniel compró no 1, sino 3 libros de dinosaurios, además de un triceratops de peluche que Jamie miró con devoción, llegaron al edificio de Lucía.
Estaba en un barrio que Daniel rara vez visitaba, de esos donde la seguridad consistía en varios cerrojos y ventanas enrejadas. El departamento de Lucía estaba en un tercer piso sin elevador, con calefacción poco confiable. Por el calentador portátil en la sala, Daniel dedujo que el lugar era pequeño, pero impecablemente limpio. Los muebles estaban gastados, aunque cuidados con esmero. Lo que más lo impactó fueron los pósters educativos en las paredes, el librero lleno de cuentos infantiles y un pequeño escritorio claramente destinado a las tareas de Jamie. Durante las siguientes horas, Daniel cuidó del niño enfermo. Le dio el jarabe para la fiebre tal como Lucía había indicado, lo mantuvo hidratado y le leyó los nuevos libros de dinosaurios, hasta que Jamie se quedó dormido en el sofá desgastado, abrazando tanto al señor Frijol como a su nuevo Triceratops. En el silencio, Daniel observó el departamento con más atención. Sobre la mesa de la cocina había cuentas acomodadas con cuidado, varias marcadas como vencidas o aviso final. El refrigerador tenía un calendario repleto de anotaciones. Citas, turnos de trabajo, fechas de pago. Un tablero de corcho mostraba dibujos de Jamie y una sola fotografía, Lucía con toga y birrete, sosteniendo a un Jamie mucho más pequeño, junto a una mujer mayor que Daniel supuso era su abuela. Era un hogar construido con amor y sacrificio. Y, comparado con eso, el penthouse de Daniel le pareció frío y vacío. Cuando Lucía entró apresuradamente a las 5:45, se veía agotada y alterada. «Lo siento muchísimo», empezó a decir. La reunión se alargó y luego el metro se retrasó. Se detuvo al ver a Jamie durmiendo plácidamente. «¿Cómo está?» «La fiebre bajó», informó Daniel. «Comió un poco de sopa, tomó mucha agua y ya le pusimos nombre a todos los dinosaurios que han existido». Los hombros de Lucía se relajaron de alivio. «No sé cómo agradecerte, Dan. Me salvaste». Buscó su bolso. «Por favor, déjame pagarte por tu tiempo». Daniel dio un paso atrás, levantando las manos. «Ni pensarlo. Los amigos se ayudan». «¿Amigos?», preguntó Lucía en voz baja. «Eso espero», respondió Daniel, de pronto consciente de lo cerca que estaban en la pequeña entrada. «Entonces, como amigo, te quedarías a cenar», propuso ella. «Solo es espagueti, pero es lo menos que puedo hacer». Daniel sabía que debía negarse. Su papel como Dan, el conserje, se suponía temporal. Involucrarse más solo haría más doloroso el momento inevitable en que Lucía descubriera quién era en realidad. Y aún así, se oyó decir: «Me encantaría». Porque la alternativa, volver a su penthouse impecable y silencioso, le resultó de pronto insoportable. Durante una cena sencilla de espagueti con salsa de frasco, con Jamie ya despierto hablando sin parar de dinosaurios, Daniel sintió algo que no experimentaba desde hacía años, la calidez de pertenecer. No como el CEO que imponía presencia, sino simplemente como Dan, compartiendo una comida. Mientras lavaban los platos después, con las manos rozándose ocasionalmente en el agua jabonosa, Daniel comprendió con una claridad inquietante que estaba empezando a sentir algo por Lucía. Sentimientos complicados, indebidos, agravados por su mentira. «Se te da muy bien con él», comentó Lucía, observando a Jamie acomodar sus dinosaurios en un orden incomprensible. «¿Tienes hijos?». «No», respondió Daniel con honestidad. «Nunca encontré a la persona indicada. O quizá nunca me tomé el tiempo para buscarla de verdad». «El tiempo es un lujo cuando solo estás tratando de sobrevivir», dijo Lucía, con una sonrisa triste. «Salir con alguien siendo mamá soltera no es nada fácil». «Lo imagino», respondió Daniel, aunque en realidad no podía. Su vida amorosa había sido una sucesión de citas planeadas con mujeres de círculos similares. Herederas, ejecutivas, alguna celebridad ocasional, relaciones que se apagaban entre agendas saturadas y conversaciones sobre acuerdos prenupciales. Cuando Daniel se dispuso a irse, Lucía lo acompañó hasta la puerta. «Sobre mi trabajo», dijo con duda. «La reunión de hoy». Respiró hondo. «No salió bien. Winters dice que no estoy cumpliendo expectativas. Me dio una semana más para demostrar mi valor».
Lo que sea que eso signifique. Una oleada de rabia protectora recorrió a Daniel. Eso no es justo. Eres de las personas que más trabajan ahí. La vida no siempre es justa, respondió Lucía con un encogimiento de hombros que le partió el alma. Pero voy a encontrar la manera. Siempre lo hago. Impulsivamente, Daniel tomó su mano y la apretó con suavidad. Todo va a estar bien, Lucía. Te lo prometo. Era una promesa que no tenía derecho a hacer como Dan, el conserje, pero que estaba decidido a cumplir como Daniel Morgan, el CEO. Lo que no imaginaba era cuán pronto sus dos mundos iban a chocar. Ni cuánto daño podría causar su engaño a la mujer que, contra toda lógica, ya significaba más para él de lo que jamás habría imaginado. El viernes amaneció con una complicación inesperada, una adquisición de gran escala que exigía la atención inmediata del CEO. El teléfono de Daniel vibraba sin descanso mientras se ponía el uniforme de mantenimiento para lo que se suponía sería su último día encubierto. Te necesito hoy mismo en la oficina, insistió Robert durante la tercera llamada. La fusión con Jensen se está viniendo abajo y el consejo ya está haciendo preguntas. Tu ausencia ya no solo es notoria, empieza a parecer sospechosa. Lo manejaré a distancia, replicó Daniel, reacio a abandonar su papel de conserje antes de tiempo. Envíame los documentos. Esto requiere tu presencia física, Daniel. Si cual sea el experimento que estás haciendo, tiene que terminar ya. A regañadientes, Daniel aceptó un punto medio. Trabajaría como Dan hasta el mediodía y luego se cambiaría para aparecer como él mismo en la suite ejecutiva para las reuniones de la tarde. Eso significaba perder el almuerzo con Lucía, pero regresaría al rol de mantenimiento el lunes para cerrar correctamente su misión encubierta. Mientras empujaba su carrito de limpieza por el área de contabilidad esa mañana, Daniel vio a Lucía encorvada sobre su escritorio, con el rostro tenso. Más tenso aún por la presencia de Winters inclinado sobre ella, señalando con agresividad la pantalla de su computadora. Esto es completamente inaceptable, decía Winters, con la voz lo suficientemente alta como para recorrer toda la oficina abierta. Si no puedes manejar conciliaciones básicas, quizá deberías replantearte tu carrera. El rostro de Lucía se encendió de vergüenza mientras sus compañeros fingían no notar la reprimenda pública. Lo corrijo de inmediato, señor Winters. Más te vale. Respondió él con frialdad. Y espero que te quedes hasta que esté perfectamente hecho, aunque eso implique quedarte hasta tarde. Tus circunstancias personales no son asunto de esta empresa. Cuando Winters se alejó, Daniel luchó contra el impulso de encararlo en ese mismo instante. En su lugar, acercó el carrito al escritorio de Lucía, fingiendo vaciar los botes cercanos. ¿Todo bien?, preguntó en voz baja. Lucía alzó la vista, con la humillación reflejada en los ojos. Solo otro maravilloso día en el paraíso, respondió con una ligereza forzada. Cometí un error en la cuenta Henderson y, al parecer, eso me hace indigna de un trato humano básico. Winters es un abusivo, dijo Daniel sin rodeos. Un abusivo con el poder de despedirme, le recordó ella. No puedo perder este trabajo, Dan. Daniel quiso decirle que no lo perdería, que él mismo se encargaría de que Winters se enfrentara a consecuencias. Pero hacerlo revelaría demasiado. Lo siento, hoy no podré comer contigo. Dijo en cambio. Surgió algo. Está bien, respondió Lucía, volviendo ya a la pantalla. De todos modos debería trabajar durante el almuerzo. Tal vez aún pueda salvar mi reputación antes de que Winters decida que soy un caso perdido. Daniel dudó un instante. Luego metió la mano al bolsillo y dejó una nota doblada sobre su escritorio. Léela después, murmuró antes de seguir con su carrito. En la nota había escrito su número personal, no el que usaba como conserje. Y debajo. Cena mañana por la noche. Conozco un lugar increíble que sirve nuggets de pollo con forma de dinosaurio para invitados especiales de 5 años. Sin presión. Solo amigos. Fue un impulso, y también una complicación enorme considerando su inminente regreso a su verdadera identidad.
Pero Daniel no soportaba la idea de simplemente desaparecer de la vida de Lucía y Jamie. Tendría que encontrar la forma de pasar de Dan, el conserje, al verdadero Daniel Morgan sin destruir la conexión real que habían construido. A las 11:45, Daniel entró al baño ejecutivo del último piso, donde había guardado un traje, su reloj habitual y otros accesorios en un casillero con llave. La transformación fue impactante. En cuestión de minutos, Dan desapareció, reemplazado por Daniel Morgan, CEO, con traje a la medida y zapatos italianos. Mientras subía en el elevador privado hacia el piso ejecutivo, sintió una extraña desorientación. Después de solo una semana viviendo como otra persona, su vida real se sentía, de pronto, como un disfraz. Gracias a Dios, exclamó Robert cuando Daniel entró a la sala de juntas donde lo esperaba el equipo directivo. El CEO pródigo regresa. Nunca me fui, Robert, respondió Daniel con naturalidad, tomando su lugar al frente de la mesa. Solo estaba trabajando en un proyecto especial. Ahora, pónganme al tanto de Jensen. Durante las siguientes 3 horas, Daniel estuvo completamente inmerso en modo CEO, negociando términos, revisando contratos, tomando decisiones de millones con una facilidad entrenada. Y aún así, su mente volvía una y otra vez a Lucía. Se preguntaba si ya habría leído la nota, si aceptaría la invitación a cenar, si seguía soportando los abusos de Winters. A las 4:30 de la tarde, cuando la reunión llegaba a su fin, su asistente entró con gesto urgente. Disculpe la interrupción, señor Morgan, pero hay una situación en contabilidad que requiere atención inmediata. El pulso de Daniel se aceleró. ¿Qué tipo de situación? Llamó Recursos Humanos. Al parecer hubo un incidente entre el señor Winters y una empleada nueva. Se está saliendo de control. Daniel se levantó antes de que ella terminara. ¿Qué empleada? Una tal Rodríguez, creo. Empezó la semana pasada. Daniel avanzó decidido hacia el elevador, mientras su equipo ejecutivo intercambiaba miradas confundidas cuando las puertas se cerraron. Robert se metió con él. Daniel, ¿qué está pasando? ¿Desde cuándo manejas personalmente conflictos de recursos humanos? Desde ahora, respondió Daniel con sequedad mientras el elevador descendía hacia contabilidad. Escucharon el alboroto incluso antes de que las puertas se abrieran. La voz elevada de Winters atravesaba la oficina casi vacía, donde la mayoría ya se había ido por el fin de semana. Completamente incompetente. Te he dado todas las oportunidades para demostrar tu valor y has fallado en cada una. Recoge tus cosas. Estás fuera. Daniel dobló la esquina y encontró a Winters de pie frente a Lucía, que seguía sentada en su escritorio, pálida pero serena, mientras una representante de recursos humanos observaba la escena con evidente incomodidad. Señor Winters. Decía Lucía con una calma sorprendente, ya corregí el problema de conciliación. Si pudiera revisarlo. Ya es demasiado tarde para eso, cortó Winters con brusquedad. Ya tomé mi decisión. Su periodo de prueba queda terminado, con efecto inmediato. ¿Qué está pasando aquí? Exigió Daniel, y su voz como CEO contrastó de forma brutal con el tono cercano de Dan, el conserje. La oficina quedó en silencio absoluto. Winters se giró, y su rostro pasó de la ira a una deferencia servil en cuestión de segundos. Señor Morgan, no esperaba que, es decir, estoy manejando un asunto de personal. Nada de lo que deba preocuparse. Lucía miró a Daniel, la confusión reflejada en su rostro mientras procesaba la transformación del hombre con el uniforme de mantenimiento al ejecutivo impecable que tenía delante. Diría que despedir a una empleada sin causa justificada es precisamente asunto mío, señor Winters. Respondió Daniel con frialdad. Especialmente cuando se hace en público y con la clara intención de humillar. Winters palideció. Señor, usted no entiende. Esta empleada ha tenido un desempeño deficiente de forma constante. Sus problemas personales interfieren con su trabajo. ¿Sus problemas personales? Interrumpió Daniel. ¿Se refiere a que es una madre soltera que trabaja duro para mantener a su hijo mientras lidia con superiores empeñados en verla fracasar?
Lucía se levantó despacio, sin apartar los ojos de Daniel. Dan, dijo en voz baja, una sola sílaba cargada de preguntas. Winters los miró alternadamente, desconcertado. ¿Ustedes se conocen? La señorita Rodríguez y yo hemos tenido varias conversaciones muy esclarecedoras esta semana, confirmó Daniel, manteniendo el porte profesional a pesar del nudo en el pecho. De hecho, he estado observando todo el departamento de contabilidad como parte de una evaluación encubierta de la cultura de la empresa. El color desapareció del rostro de Winters. ¿Encubierta? ¿Quiere decir que usted era el nuevo conserje? Exactamente, concluyó Daniel. Un puesto que me permitió ver cómo funciona realmente esta compañía cuando los ejecutivos no están mirando. O eso creían. Luego se volvió hacia la representante de recursos humanos. Quiero una revisión completa del historial de gestión del señor Winters, incluidas todas las quejas presentadas contra él en los últimos 3 años. Y la señorita Rodríguez no será despedida hoy ni ningún otro día basándose en los supuestos problemas de desempeño que el señor Winters ha inventado. Sí, señor Morgan, balbuceó ella. De inmediato. Winters empezó a balbucear excusas, pero Daniel lo interrumpió. Hablaremos de su futuro en esta empresa el lunes, señor Winters. Por ahora, puede retirarse. Cuando Winters se alejó, encogido, la oficina quedó sumida en un silencio atónito. Lucía permaneció de pie junto a su escritorio, con el rostro impenetrable, asimilando que el conserje con el que había compartido almuerzos era en realidad el CEO multimillonario de Pinnacle Enterprises. Señorita Rodríguez, ¿podemos hablar en privado? Preguntó Daniel, señalando una sala de junta cercana. Sin decir palabra, Lucía tomó su bolso y lo siguió, la espalda recta y el mentón en alto, aunque el impacto se reflejaba en sus ojos. Al cerrar Daniel la puerta de la sala, fue plenamente consciente de las miradas de Robert, de recursos humanos y de los pocos empleados que quedaban, observándolos a través de los muros de cristal. Durante un largo instante, Lucía simplemente lo miró. Su traje caro, su postura segura, todos los signos visibles de poder y riqueza que habían estado ocultos bajo el uniforme de conserje. Así que, dijo al fin, con la voz cuidadosamente controlada. Todo fue una mentira. No todo, respondió Daniel con sinceridad. Mi nombre es Daniel, no Dan. Y sí, soy el CEO, no un conserje. Pero nada más fue falso, Lucía. Ni nuestras conversaciones, ni el respeto que siento por ti, ni mi ayuda con Jamie. ¿Por qué? Preguntó ella, sin rodeos. ¿Por qué el engaño? ¿Fui parte de un experimento social? ¿Una forma de sentirte bien ayudando a la madre soltera en apuros? El dolor en su voz lo atravesó. No se trataba de ti en específico, intentó explicar Daniel. Quería entender qué estaba ocurriendo realmente en mi empresa. Las encuestas mostraban una desconexión profunda entre la dirección y los empleados. Quería verlo desde abajo. Y yo solo fui conveniente. La historia perfecta para dar lástima, endureció Lucía el tono. ¿Te reíste después? Pobre Lucía, compartiendo su comida con un multimillonario que podría comprar el edificio entero. Jamás, respondió Daniel con firmeza. Si algo hizo tu gesto fue humillarme a mí. Me ofreciste generosidad y amistad sin pedir nada a cambio, cuando tú tenías todas las razones para pensar solo en sobrevivir. Lucía cruzó los brazos, aún escéptica. ¿Y lo de ayer con Jamie? ¿Eso también formaba parte de tu investigación? Eso fue ayudar a una amiga, insistió Daniel. Nada más y nada menos. Una amiga a la que ni siquiera le dijiste tu nombre real, replicó ella. ¿Sabes cómo me hace sentir esto? Saber que mientras yo te contaba mis miedos, mis problemas, mi vida, tú te escondías detrás de una identidad falsa. Que mi hijo te abrió las puertas de nuestra casa bajo un engaño. Daniel no tuvo defensa. Ella tenía razón. Lo que empezó como un experimento corporativo bien intencionado se había vuelto personal y, en el proceso, había traicionado la confianza de alguien que solo le había mostrado bondad. Lo siento, dijo simplemente. Nunca quise hacerte daño.
Al principio era solo parte de mi evaluación, pero luego te conocí y... Se detuvo, sin saber cómo expresar el cambio en sus sentimientos sin empeorar las cosas. Te volviste importante para mí como persona, no como un caso. La expresión de Lucía seguía siendo cautelosa, pero algo en su mirada se suavizó apenas un poco. Entonces, ¿qué pasa ahora?, preguntó Lucía. ¿Tú regresas a tu suite ejecutiva y yo sigo luchando en contabilidad? ¿Fingimos que nada de esto ocurrió? Eso depende de ti, respondió Daniel con honestidad. Tu empleo está asegurado. Eso no es negociable. Winters será tratado como corresponde. Pero más allá de eso. Tomó aire. La invitación a cenar que te dejé sigue en pie. Esta vez como Daniel Morgan, no como Dan el conserje. Lucía apartó la mirada, con emociones encontradas reflejándose en su rostro. No lo sé, Daniel. Es demasiado para procesar. Tú eres mi jefe. El jefe de mi jefe, varias veces. Hay dinámicas de poder aquí que no se pueden ignorar. Tienes razón, admitió él. Es complicado. Pero hablaba en serio cuando dije que valoro nuestra amistad. Y me gustaría tener la oportunidad de conocerte a ti y a Jamie siendo yo mismo, no un personaje. Antes de que Lucía pudiera responder, el teléfono de Daniel vibró con insistencia. Un mensaje urgente, los representantes de Jensen habían llegado antes de lo previsto y lo esperaban en su oficina. El mundo real, su mundo, volvía a irrumpir. Tienes que irte, observó Lucía, notando cómo su expresión volvía a endurecerse en la del CEO. Sí, aceptó Daniel a regañadientes. Pero esta conversación no ha terminado. Por favor, piensa en lo que te dije. Cuando se giró para salir, Lucía lo llamó. ¿Por qué me ayudaste con Winters? ¿Fue solo porque nos conocíamos? ¿O habrías hecho lo mismo por cualquier empleado? Daniel se detuvo en la puerta. Quiero creer que habría intervenido de cualquier forma. Pero la verdad es que conocerte, ver tu ética de trabajo, tu carácter, tu bondad a pesar de todo lo que cargas, hizo imposible quedarme al margen. La miró de frente. Me mostraste lo que es la verdadera dignidad, Lucía. Y eso no lo voy a olvidar. La dejó ahí, sola en la sala de juntas, sabiendo que los muros cuidadosamente construidos entre sus mundos se habían derrumbado para siempre, y sin saber si la conexión que habían formado podría sobrevivir a la verdad. Mientras Daniel subía de nuevo al piso ejecutivo, Robert lo observó con una comprensión nueva. Así que de eso se trataba todo esto, dijo pensativo. No solo de la cultura de la empresa, sino de esa empleada en particular. Lo es, respondió Daniel con sencillez. Pero quizá ya arruiné cualquier oportunidad de demostrárselo. Lo que Daniel no sabía, mientras retomaba sus responsabilidades como CEO, era que Lucía seguía en la sala de juntas, leyendo una vez más la invitación a cenar, con lágrimas en los ojos. Dividida entre el dolor por el engaño y la conexión innegable que había surgido entre ellos, una conexión que trascendía cargos y cuentas bancarias de una forma que ninguno había previsto. Daniel pasó el fin de semana en un torbellino emocional, escribiendo y borrando mensajes una y otra vez. Para el lunes, sin respuesta a su invitación, llegó a Pinnacle con un traje menos imponente de lo habitual. La señorita Rodríguez solicitó un cambio de departamento esta mañana, le informó su asistente. Hoy pasa a análisis financiero. Daniel sintió una punzada de decepción. Lucía estaba tomando distancia, algo completamente comprensible. Había resuelto la situación de Winters con un traslado y capacitación obligatoria en liderazgo, creyendo aún en las segundas oportunidades cuando eran posibles. A la hora del almuerzo, Daniel vio a Lucía sentada sola en el patio interior. Sin pensarlo demasiado, le escribió un mensaje, mira arriba. Cuando sus miradas se cruzaron a través del cristal, ninguno apartó los ojos. Tras un instante, Lucía levantó la mano en un pequeño saludo. Daniel respondió igual, con el corazón acelerado. Para su sorpresa, la respuesta llegó de inmediato, tenemos que hablar. De verdad. Sin fingir.
Acordaron verse esa misma tarde en el Parque Franklin, junto al área de juegos, después de la práctica de fútbol de Jamie. A las 7:15, Daniel llegó con jeans y un suéter sencillo. Lucía estaba sentada observando a Jamie jugar con otros niños, su expresión cautelosa, pero no hostil. Te preguntó por ti este fin de semana, dijo ella cuando Daniel se sentó a su lado. Quería saber cuándo volvería el señor Dan a leerle más libros de dinosaurios. Lo siento, dijo Daniel con sinceridad. Por haberle mentido. A él y a ti. ¿Por qué lo hiciste? Preguntó Lucía. ¿Todo ese teatro de conserje, de verdad era solo por la cultura corporativa? Así empezó, admitió Daniel. Quería entender de primera mano el descontento de los empleados. Pero luego te vi trabajando el doble que cualquiera, mientras te trataban como si valieras la mitad. Lucía apartó la mirada. ¿Sabes lo que se siente descubrir que la única persona que creí que entendía mis problemas era en realidad el CEO multimillonario? ¿El hombre del que hablaban en los pasillos? Ese hombre soy yo, insistió Daniel. El verdadero yo, sin el peso del dinero ni del cargo. A veces creo que es la versión más auténtica que he mostrado en años. ¿Y cómo se supone que crea eso? Replicó ella. Y aun si fuera cierto, ¿qué podría salir de aquí? Venimos de mundos distintos, realidades distintas. No de mundos distintos, corrigió Daniel con suavidad. Cuando estuve en tu departamento sentí algo que no siento en mi penthouse lleno de lujos. Me sentí en casa. La expresión de Lucía se suavizó apenas. No puedes decir cosas así tan fácilmente. ¿Por qué no? Es la verdad. Porque lo complica todo, respondió ella. Sigues siendo mi jefe. La gente va a hablar. No quiero ser vista como la mujer que se acostó con su jefe para asegurar su futuro. Tu traslado fue por mérito, aseguró Daniel. Lo único que hice fue impedir que Winters lo bloqueara. Respeto demasiado tu independencia como para socavarla. Antes de que Lucía pudiera responder, Jamie llegó corriendo hacia ellos, sin aliento, con los ojos brillantes de emoción. Señor. Dan, volviste. Exclamó Jamie, lanzándose contra Daniel, que lo atrapó en un abrazo sorprendido. ¿Trajiste más libros de dinosaurios? Daniel rió. Hoy no, campeón. Pero la próxima vez, tal vez. Si mi mamá dice que sí. Suplicó Jamie, mirando a Lucía, que no pudo evitar sonreír. Ya veremos, mijo. Ahora ve a jugar mientras termino de hablar con el señor Daniel. Cuando Jamie regresó con los otros niños, Lucía suspiró. Le gustas. Y eso complica todo aún más. O lo simplifica, respondió Daniel. Los niños suelen ser excelentes jueces del carácter. ¿Y cómo se supone que esto funcione? Preguntó Lucía, con el tono más suave que antes. Con transparencia, pero con discreción, contestó Daniel. Informamos a recursos humanos lo que sea necesario y mantenemos nuestra vida personal separada del trabajo. Tú sigues avanzando en tu carrera únicamente por tus méritos. Lucía observó a Jamie jugar bajo la luz que empezaba a desvanecerse. Cuando te ofrecí la mitad de mi sándwich aquel primer día, jamás imaginé a dónde iba a llevarnos eso. Yo tampoco, admitió Daniel. Pero agradezco que nos haya traído hasta aquí. Lucía se volvió hacia él. Sigo molesta por el engaño y preocupada por todo lo que esto implica, dijo con honestidad. Pero también, no he podido dejar de pensar en ti. En lo fácil que era hablar contigo. En cómo me mirabas, como si realmente importara. Una esperanza cálida se encendió en el pecho de Daniel. Importas muchísimo, Lucía. Ella respiró hondo. ¿Esa invitación a cenar sigue en pie? Por supuesto, respondió Daniel sin dudar. Para los dos. Creo que me gustaría intentarlo, dijo ella con cuidado. Despacio. Un paso a la vez. ¿Empezando con nuggets de pollo en forma de dinosaurio? Preguntó Daniel con una sonrisa. Empezando con nuggets de pollo en forma de dinosaurio, aceptó ella,
regalándole su primera sonrisa plenamente sincera desde que se había revelado la verdad. 3 meses después, la fiesta navideña de Pinnacle estaba en pleno apogeo. Desde su semana como conserje, Daniel había implementado cambios profundos. Mejores beneficios, licencias parentales ampliadas, un programa de mentoría para empleados de entornos desfavorecidos y una evaluación de liderazgo completamente renovada. Daniel observaba la entrada cuando Lucía apareció con un elegante vestido color esmeralda, tomada de la mano de Jamie. Mientras avanzaban por el piso ejecutivo, desconocido para ellos, el niño miraba todo con los ojos muy abiertos. «Vinieron», dijo Daniel, acercándose entre la multitud. «Vinimos», corrigió Lucía con una sonrisa. Alguien estaba muy emocionado por conocer el famoso piso del jefe de los dinosaurios. Daniel se agachó a la altura de Jamie. «¿Y qué te parece, campeón? ¿Es tan impresionante como lo imaginabas?» «Está bien», respondió Jamie con seriedad. «Pero nuestro departamento es más divertido desde que pusiste el papel tapiz de dinosaurios en mi cuarto». Daniel soltó una carcajada y se levantó para encontrarse con la mirada de Lucía. Los últimos 3 meses habían sido un baile cuidadoso, museos, parques, conversaciones tranquilas, construyendo confianza paso a paso. «Tengo algo para ti», dijo Daniel, entregándole un sobre pequeño. Un regalo adelantado de Navidad. Lucía lo abrió y se quedó sin aliento. «¿La escritura de nuestro edificio, Daniel? Ahora pertenece a una organización sin fines de lucro que garantiza rentas accesibles para todos los inquilinos», explicó. «No es un regalo para ti. Es un regalo inspirado por ti. Por todo lo que me enseñaste sobre lo que realmente importa». Mientras Jamie corría hacia la mesa de postres, Lucía se volvió hacia Daniel con los ojos brillantes. «Han cambiado tantas cosas», murmuró. «A veces todavía no puedo creer que esté saliendo con mi antiguo jefe». ¿De verdad estamos haciendo esto? ¿Intentando que esta relación tan improbable funcione? «Lo estamos haciendo», asintió Daniel, tomando su mano. «Un paso a la vez». «Lo más extraño», dijo Lucía, «es lo natural que se siente. Seas Dan el conserje o Daniel el CEO. «Es porque debajo de esos títulos solo soy Daniel», respondió él en voz baja. «El hombre que se enamoró de una mujer lo suficientemente generosa como para compartir su comida con un desconocido». Lucía abrió los ojos al escucharlo decirlo. «Daniel. ¿Demasiado pronto?», preguntó él, de pronto inseguro. Ella negó con la cabeza y dio un paso más cerca. «No. No es demasiado pronto». De pie juntos, con las luces de la ciudad extendiéndose ante ellos, Jamie regresó para unirse a su pequeño círculo. Diferentes circunstancias los habían llevado hasta ahí, pero su conexión había superado cargos, dinero y apariencias, demostrando que a veces el corazón reconoce lo que de verdad importa mucho antes de que la mente logre entenderlo.